Bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar el tema del agua en las plantas, todas las relaciones de las plantas con el agua. Si miramos esta imagen acá, entonces podemos ver todas las relaciones que establece la planta con el agua. Entonces, inicialmente que ella debe tomar el agua, ¿cierto? Por las raíces, por los pelos radicales es por donde va a ingresar el agua a la planta. Entonces, ingresa por las raíces, hace un recorrido por el tallo, y luego de hacer el recorrido por el tallo, entonces sale por los estomas por transpiración. Entonces, cuando la planta abre los estomas, pues sale el agua e ingresa CO2. De forma general, esta sería la relación de la planta con el agua. Vamos a ver obviamente mucho más específica cada cosa. Este es el contenido que vamos a trabajar. Entonces, el primer tema son las relaciones hídricas en la planta. Segundo, la transpiración. Y tercero, los mecanismos de absorción de las plantas. Entonces, del primer tema de las relaciones hídricas en la planta, vamos a trabajar las propiedades y funciones del agua, los tipos de plantas, los tipos de movimiento del agua, flujo de masa, difusión y ósmosis, el potencial hídrico, y de ese potencial, pues, qué es el potencial, en qué unidad se expresa, cuáles son sus componentes, y vamos a ver cada uno de esos componentes, los factores que afectan el potencial hídrico, la importancia, y vamos a ver luego el movimiento del agua en las células vegetales. De la transpiración, vamos a ver qué es la transpiración, las etapas, la fuerza que impulsa la transpiración, la velocidad, la morfología y fisiología de los estomas, que obviamente pues incide en la transpiración de los estomas. Entonces miramos movimientos estomáticos y factores que afectan la apertura estomática, factores que afectan la transpiración, importancia y métodos para medirla. Y finalmente, qué mecanismos de absorción tienen las plantas, es decir, cómo absorben el agua por las raíces. Entonces, de los mecanismos de absorción de agua vamos a ver el mecanismo pasivo y el mecanismo activo, y luego una comparación entre los dos. Luego, qué condiciones afectan los procesos de absorción del agua, y de esos procesos que afectan la absorción del agua, entonces la disponibilidad, la eficiencia de las raíces, la existencia de fuerzas impulsoras del movimiento del agua. Y finalmente miraremos la relación entre la transpiración y los mecanismos de absorción del agua en las plantas, pues como muy general. Entonces iniciamos con las relaciones hídricas en la planta. Esta es la imagen, pues muy similar a la imagen que miramos hace un momento. Entonces, ¿cuáles son las relaciones hídricas que establece la planta con el agua? Como les dije hace un momento, entonces ingresa el agua por las raíces, ¿cierto? Cuando ingresa por las raíces, ingresa primero por los pelos radicales, llega al sistema conductor de la raíz, pasa al sistema conductor del tallo, y recuerden que el agua se transporta por el xilema, ¿cierto? Y por esos conductos cilemáticos pues sigue transportándose por toda la planta y finalmente saldrá por transpiración en las hojas de las plantas. Entonces vamos a avanzar. Propiedades y funciones del agua en las plantas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del agua? ¿Cuáles son las propiedades, digamos, que tiene el agua que son importantes para la planta? Entonces, el agua es el componente mayoritario en los tejidos vegetales activos. Si miramos en tejidos verdes, en los tejidos verdes y carnosos, el 80 al 95% es agua. Pues obviamente, si comparamos, por ejemplo, el mango, que es un fruto carnoso, si lo comparamos con una semilla, por ejemplo, con las nueces, pues obviamente el mango tiene mucha más agua. Entonces los tejidos verdes y carnosos tienen el 80 al 95%. Los tejidos y órganos leñosos el 50%, y las semillas maduras en dormición. En dormición quiere decir que quedan latentes hasta que las condiciones sean aptas para que ellos se puedan desarrollar, del 15 al 20%. Cuando el protoplasto se deshidrata, pierde su actividad. La deshidratación altera la organización de las macromoléculas. Solo las semillas y pocas especies de plantas soportan la deshidratación intensa. Hay plantas que están adaptadas para la deshidratación, pero la mayoría
necesitan de grandes cantidades de agua, transpiran demasiada agua. Bueno, entonces las propiedades del agua se deben a los puentes de hidrógeno que establece la molécula del agua, que se establecen entre moléculas de agua. Entonces, entre moléculas de agua, recordemos, esta es la configuración de la molécula de agua, miremos la anterior. Esta es la configuración de la molécula del agua, ¿cierto? Entonces está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno en un ángulo de 104.45 grados. El hecho de que de que tenga esta forma y que sean estos átomos le dan unas cargas ligeramente positivas en el hidrógeno y ligeramente negativas en el oxígeno. Recuerden que como se establece un enlace covalente, pero el oxígeno tiene más electrones que el hidrógeno, el oxígeno jala un poco más los electrones, más tiempo pasan más con él que con el hidrógeno, y por eso se establecen esas cargas ligeramente positivas y ligeramente negativas. Entonces, al establecerse esas cargas ligeramente positivas y negativas, pues se van a establecer unos puentes de hidrógeno entre la carga ligeramente negativa de una molécula de agua con la carga ligeramente positiva de otra molécula de agua, y así se establece otro puente de hidrógeno entre la carga positiva y la carga negativa, y así sucesivamente. Se formaría una red entre moléculas de agua. Esos puentes de hidrógeno son los que le dan precisamente las características al agua. Entonces, como tienen esas, esas fuerzas, esos puentes de hidrógeno hacen que el agua tenga un alto calor específico y un calor latente de vaporización. ¿Por qué? Pues precisamente porque las moléculas, digamos que están como amarradas entre ellas. Tienen una elevada convección entre sus moléculas, que es lo que acabamos de hablar, gran capacidad de adhesión, de mojar, fenómenos de capilaridad. ¿Por qué esa gran capacidad de adhesión? Pues porque cuando una moleculita de agua, por ejemplo, se va a mover de un sitio para otro, al moverse de un sitio para otro, obviamente como ella está amarrada, por así decirlo, a otra molécula, pues va a arrastrar la otra molécula y arrastra la siguiente y la siguiente. Entonces, por donde se vaya metiendo una molécula de agua, pues van las demás y obviamente va mojando. Si lo miramos desde ya lo macroscópico, va mojando por donde va corriendo la molécula. Gran capacidad de disolución, es el disolvente universal, por la misma característica de que ella forma esos polos ligeramente negativos por este lado y ligeramente positivos por estos dos lados de acá. Eso hace que sirva como disolvente universal. Entonces, todas las moléculas polares se pueden disolver en agua. Entonces, en relación con las propiedades que acabamos de mirar, las funciones del agua en la planta pues serían las siguientes. Es un metabolito y un nutriente. Es el producto inicial de la fotosíntesis y final de la respiración. Recuerden que en el proceso de la fotosíntesis, cuando llega un fotón, ¿cierto?, y pega contra la molécula de la clorofila, liberando dos electrones, pues liberando electrones, esos electrones luego se reponen cuando se hidrolizan, cuando se rompen dos moléculas de agua. Entonces por eso pues hablamos de que es un metabolito que funciona como un metabolito y como un nutriente. Interviene directamente en las relaciones en las reacciones de hidrólisis, condensaciones, es un nutriente para las plantas y aporta H+. Es un regulador térmico. Como tiene un alto calor específico de lo que hablábamos hace un momento, entonces es un amortiguador térmico, es decir que funciona como un buffer, no deja que se eleve demasiado la temperatura o que se disminuya demasiado. Medio de reacción y vehículo de transporte, pues obviamente es un vehículo de transporte para los tejidos conductores, porque cuando el agua ingresa a la planta, si tenemos una plantica, ¿cierto? Cuando el agua ingresa a la planta, ingresa desde el suelo, y al ingresar desde el suelo lleva nutrientes a la planta, y esa corriente que va ascendiendo
las moléculas de agua que van ascendiendo a medida que van ascendiendo por la planta, pues van cargando consigo los nutrientes que necesita la planta, que estaban en el suelo, que van pasando a la planta, entonces el agua los va arrastrando y los va llevando donde la planta los necesite. Soporte y movimiento. Entonces tiene una función, se puede decir que esquelética. La presión de turgencia del agua en las células vegetales contribuye al sostén de los tejidos. ¿Por qué la turgencia? El turgor de la célula es que la célula esté llenita de agua. Entonces, como la célula está llenita de agua, pues obviamente eso funciona, digamos que como un sostén para la planta. Esto pues obviamente tiene una relación directa en los cambios de la presión intracelular por dentro de la célula, la cantidad de agua. Entre más agua o menos agua haya, entonces pues va a cambiar la presión que tenemos dentro de las células. Y esto, al cambiar la presión que hay dentro de las células, eso determina los movimientos de las corolas, de los foliolos, de los estomas, el abre y el cierre, el que se abran y se cierren los estomas es por el agua. Entonces porque los estomas, las celulitas que están en los estomas se llenan de agua y al llenarse de agua entonces eso permite que se abra el estoma. Y es un motor del crecimiento celular porque genera presión y relajación de la pared. Ya miramos entonces propiedades y funciones del agua en las plantas, ahorita vamos a mirar tipos de plantas. Listo. Entonces, según la humedad del medio donde puedan vivir las plantas, donde se encuentren, vamos a tener plantas hidrofitas, higrofitas, mesofitas y xerofitas. Las plantas hidrofitas son las que se encuentran en medios acuáticos. No tienen estomas, pues no es que no tengan estomas, tienen pocos estomas. Con cutícula muy fina, espacios intercelulares abundantes, parénquima aerífero para flotar, tejidos de sostén poco desarrollados. Todas estas son las adaptaciones que tienen las plantas para poder vivir dentro del agua. Entonces, las plantas que necesitan muchos estomas, por ejemplo, pues son las plantas que están en contacto directo con el aire. Entonces necesitan muchos estomas para poder captar el CO2 de la atmósfera. Entonces esas son una serie de adaptaciones que tienen esas plantas para poder sobrevivir dentro del agua. Las higrofitas son las plantas que viven en un ambiente aéreo de gran humedad, como en el sotobosque, por ejemplo. Tienen gran superficie foliar y poco control de la pérdida de agua. Entonces son plantas que tienen unas hojas supremamente grandes, ¿cierto? Y dice que tiene poco control de la pérdida de agua porque al ser hojas grandes, pues tienen demasiados estomas. Entonces al tener demasiados estomas, pues van a perder muchísima agua por transpiración. Las mesofitas viven en ambientes moderadamente secos, tienen una cutícula gruesa, control de la apertura de los estomas y son las plantas más habituales que conocemos nosotros. La mayoría de plantas que de estas zonas son plantas mesofitas. Y ahora las plantas xerofitas son las plantas que están completamente adaptadas a zonas muy secas, como por ejemplo los cactus, ¿cierto? Son plantas xerofitas y que tienen una serie de adaptaciones para poder vivir en estos sitios. Entonces, por ejemplo, en el caso de un cactus, vemos que un cactus está primero que esta parte. Vemos que este es el tallo, está lleno de espinas. Entonces, ¿qué adaptaciones tiene el cactus para poderse desarrollar en un sitio muy seco? Primero entonces, que las hojas de los cactus son las espinas, entonces las espinas en los cactus son hojas modificadas. ¿Por qué? Porque las hojas son las que tienen la mayor cantidad de estomas. Entonces, al tener la mayor cantidad de estomas, pues obviamente por ahí es donde se pierde muchísima agua por la transpiración. Entonces, los cactus lo que han hecho es reducir las hojas y convertirlas en espinas para digamos que minimizar la cantidad de estomas que tiene el árbol. Y esta parte que parece que fueran las hojas realmente son tallos modificados. Como el tallo tiene menos estomas, entonces estos pues son tallos verdes que llegan en el cactus a asumir la función de las hojas, que son en el cactus, la parte que hace la fotosíntesis en la planta, y como tiene menos estomas, pues pierde menos agua por transpiración, por lo tanto puede controlar mejor esta parte.
y lo otro es que tienen raíces profundas que les permiten alcanzar el agua pues donde esté. Y pues obviamente esta parte son tallos carnosos que permiten almacenar el agua que la planta va tomando a medida que la vaya necesitando, pues la va usando. Vamos a ver entonces los tipos de movimiento del agua. Hay tres tipos de movimiento en el agua: el flujo de masas, la difusión y la ósmosis. Vamos a ver uno por uno. Entonces el flujo de masas. ¿Qué es el flujo de masas? Dice, todas las moléculas se mueven en la misma dirección, tanto el agua como los solutos que hay en ella. Es decir, todo se mueve al tiempo, ¿sí? Es como si ustedes cogieran, por ejemplo, un baldado de agua mezclado con sal, mezclado con azúcar, con algún soluto, y usted coge y lo tira y él se mueve todo al tiempo. Eso es un flujo de masas, que todo se mueve al tiempo. La difusión. ¿Qué es la difusión? Es cuando un soluto, es cuando el soluto se puede mover de una dirección donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. Entonces, pensemos por ejemplo en una loción. Cuando usted se aplica loción en una parte de la casa, ¿sí? Usted está, digamos que esta es su casa, y usted está en esta habitación, ¿cierto? Y usted aquí se aplicó loción. ¿Quién siente primero el olor? Lo siente usted. Pero por ejemplo, por acá que está, en esta habitación, digamos que está su hermano, suponiendo, y que acá está su mamá. Entonces, primero quien siente las moléculas de la loción en la nariz, ¿sí? que llegan pues al cerebro, es usted. Luego esas moléculas, como aquí está muy concentrado, empiezan a dispersarse por toda la casa y llegan a su hermano. Después de eso va a sentir, se siguen dispersando y al final por allá algo siente su mamá, ¿sí? Pero entonces eso es la difusión, que las partículas van, que las moléculas se pueden mover desde donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Cuando hablamos de líquidos, entonces por ejemplo, miremos la imagen que tenemos acá. Tenemos aquí dos solutos diferentes, ¿cierto? Digamos que hay una barrera entre estos dos solutos que los tiene divididos. Y yo suspendo esta barrera, la suspendo. Y al suspender esta barrera, este soluto que está muy concentrado acá va a tender a desplazarse para el otro lado, ¿cierto? Y este que está a este lado pues va a tender a desplazarse hacia el lado de acá. Entonces van a empezar a mezclarse más o menos como se ven en esta imagen, y luego va a quedar parejito. Entonces todo va a quedar a la misma concentración. Eso es la difusión. ¿Y qué es la ósmosis? En el caso de la ósmosis estamos hablando que hay una barrera semipermeable, es decir, miremos el ejemplo, el osmómetro que está acá. Tenemos acá una barrera, ¿cierto?, que es semipermeable. En el caso de las células, esa barrera semipermeable es la membrana celular. La membrana celular es esa barrera semipermeable. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en esta parte una solución concentrada y en esta parte tenemos una solución diluida o por ejemplo agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la ósmosis? Esa barrera semipermeable resulta que no me deja, que lo único que permite es el paso del agua. Entonces el agua es el único que puede ingresar o salir. Los solutos no, eso es una barrera semipermeable que selecciona qué puede ingresar y qué no. Entonces, como solamente puede pasar agua y estas dos sustancias, la que está aquí y la que está acá, deben llegar a la misma concentración, entonces el agua se va a mover desde donde hay menor, digamos que menor concentración de moléculas de agua a donde hay, donde hay más concentración de moléculas de agua, a donde hay menos concentración de moléculas de agua, hasta que los solutos queden a la misma concentración los dos. Entonces, en este caso,
como la solución concentrada es la que está acá adentro, el agua va a tender a ingresar, ¿cierto?, para diluir esa concentración hasta que las dos concentraciones sean iguales. ¿Sí? Eso es la ósmosis, que el agua se desplaza desde donde hay menor concentración de solutos a donde hay mayor concentración de solutos para igualar concentraciones. Ya miramos del tema 1, el primero, segundo, tercer y tercer punto. Vamos al punto del potencial hídrico y todas las en lo que se desglosa. Entonces, ¿qué es el potencial hídrico? El potencial hídrico, en un sistema, para entender el potencial hídrico, pues entonces vamos a mirar un poquito esto. En un sistema biológico, cada componente contribuye a la energía libre del sistema. La contribución de cada componente a la energía del sistema es su potencial químico, que se representa por μ, por la letra μ, que es la que tenemos acá, esta. Entonces, ¿qué es el potencial hídrico? Es la diferencia entre el potencial químico que tiene el agua en cualquier punto del sistema y el agua pura a la misma temperatura y presión. Entonces, ¿qué es lo que hace el potencial hídrico? Pues el potencial hídrico es esa diferencia, ¿sí? De manera, digamos que de manera general, eso sería el potencial. Y aquí pues tenemos la fórmula con la que podemos sacar el potencial hídrico, que ya más adelante la trabajaremos. Entonces, el potencial hídrico representa el trabajo que hay que suministrar a una unidad de masa de agua para llevarla desde un estado de unión al suelo, en el caso de la planta, ¿no?, de unión al suelo, de la planta, etcétera, hasta un estado de referencia. ¿Cuál es ese estado de referencia? El agua pura a la misma temperatura y presión atmosférica, lo mismo que miramos hace un momento. El potencial hídrico es una medida cuantitativa de energía libre del agua. El potencial hídrico lo que hace es indicarme a mí cuál es la energía libre del agua, ¿sí? Entonces, si miramos estas dos imágenes que tenemos acá, aquí tenemos sal disuelta en agua y en la parte de abajo tenemos solamente moléculas de agua. Entonces, si miramos en esta parte de acá abajo, las moléculas de agua están libres, están pues enlazadas por puentes de hidrógeno entre ellas, pero en sí están libres. ¿Qué tenemos en la parte de acá arriba? Acá tenemos que las moléculas de agua están ocupadas, ¿sí?, por un soluto que en este caso es el cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio, cuando la sal de cocina se disuelve en el agua, entonces la parte, el catión, que es el cloro, pues se va a unir a la parte positiva de las moléculas del agua y el anión, que es el cloro, se une a la parte positiva de las moléculas del agua, y el catión, que es el sodio, pues se va a unir a la parte negativa. Entonces toda esta cantidad de moléculas de agua van a quedar ocupadas por ese soluto. Entonces estas moléculas que están aquí ya no van a tener esa energía libre. Como no están libres, entonces su energía libre disminuyó. Por lo tanto, esta de acá tiene más energía libre que esta de acá, ¿sí? Si esto fuera, por ejemplo, una barrera semipermeable, en este caso el agua se iría hacia allá para igualar concentraciones, hasta que se igualaran las concentraciones, ¿sí? Entonces, si miramos en las medidas del potencial hídrico que tenemos en este momento, menos 40 bar y menos 5 bar, ¿qué me indica eso? Que entre más negativo sea el potencial hídrico, menos energía libre tiene el agua, ¿sí? Entre menos negativo sea el potencial hídrico, pues entonces más energía libre tendrá el agua. ¿Qué me permite concluir esto? Que el potencial hídrico del agua solita, que no tiene ningún soluto, ¿sí?, que está completamente libre, es 0. Bueno, y esa energía libre pues de un sistema, la capacidad del sistema para realizar un trabajo. En el sistema vegetal el trabajo pues es movimiento, entonces esa energía libre es la que le permite al agua realizar todo el trabajo que tiene que hacer dentro de la planta. El valor del potencial del agua pura a nivel del mar y a presión atmosférica normal es 0, pues como ya les dije. El máximo valor que toma el potencial hídrico es 0, es decir, cuando el agua está completamente libre, es el máximo valor que puede tomar y es 0. En las plantas el valor del potencial hídrico es negativo.
Si queremos, por ejemplo, hallar el potencial hídrico en una solución, cuando queremos hallar el potencial hídrico en una solución, entonces utilizamos esta fórmula que aparece acá. Entonces utilizamos esta fórmula que tenemos acá. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a mirar cuál es el valor del potencial hídrico. Entonces, en una solución lo que se tiene en cuenta es el potencial de solutos que hay disueltas dentro de la solución. Entonces, potencial hídrico igual a potencial de solutos, que es igual a esta fórmula que tenemos acá. La R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta en grados Kelvin y CS es la concentración molal de solutos. Y si yo quiero hallar el potencial hídrico del aire, entonces lo puedo expresar de esta forma, teniendo en cuenta que pues R es la constante de los gases, T es la temperatura, HR pues es la humedad relativa del aire y V es el volumen molar del agua. Ahí como para que lo tengamos en cuenta. ¿En qué unidades se expresa el potencial hídrico? Fisiológicamente, el potencial hídrico se mide en unidades de presión, ¿sí? Es decir, trabajo por unidad de volumen, que equivale pues a fuerza por superficie. Siempre lo vamos a expresar en unidades de presión. ¿Cuáles son esas unidades de presión que me expresan trabajo por unidad de volumen? Pues entonces la unidad estándar para el potencial hídrico es el megapascal, pero eso no quiere decir que siempre lo vayan a encontrar en megapascales. Lo pueden encontrar en atmósferas, en bares, ¿cierto? En pascales o los mismos megapascales. Aquí hay pues está la conversión entre una unidad y la otra, pues que una atmósfera equivale a 1,013 bares, que equivale a 0,1013 megapascales, que esto equivale a 1,013 pascales, pues son todos equivalentes, ¿no? Sabemos que una atmósfera equivale a 1,013 pascales. Y acá abajo pues tenemos algunas de las mismas unidades que tenemos acá, que hay acá arriba. Entonces que el bar equivale a 0,987 atmósferas y ya dijimos pues que al contrario una atmósfera es igual a 1,013 bares. Y un megapascal es igual a 10 bares para poder hacer las conversiones en los ejercicios. ¿Cuáles son los componentes del potencial hídrico en las plantas? Entonces, el potencial hídrico es igual a potencial de soluto más potencial de presión más potencial matricial o potencial mátrico más potencial de gravedad. Esos son los 4 componentes que tiene el potencial hídrico. Y dependiendo de cuál potencial, de dónde queramos hallar ese potencial hídrico, entonces vamos a utilizar unos o los otros, porque se cancelan algunos. Entonces vamos a mirar uno por uno. El potencial de solutos. ¿Qué es el potencial de solutos? Entonces, es la variación del potencial hídrico debido a la presencia de solutos. En la célula siempre es negativo y cuando una solución se concentra, el valor del potencial de soluto disminuye, es decir, se hace menos negativo. Entre más concentrada esté una solución, menos negativo va a ser el potencial hídrico. ¿Por qué? Pues porque va a haber menos agua disponible, el agua va a tener menos energía libre, entonces por eso va a ser menos negativo. Si hacemos la escala, 0 recuerden que sería el agua libre, y si nos vamos hacia acá, ¿sí? Habría menos agua disponible. Es decir, menos moléculas de agua disponibles porque como hay más concentración, si vamos hacia acá, entonces hay más concentración de solutos. Si hay más concentración de solutos, estos solutos necesitan más agua, más moléculas de agua para que los diluyan, por lo tanto va a haber menos energía libre, ¿sí? Menos agua, menos moléculas de agua desocupadas y menos energía, el agua va a tener menos energía libre. Entonces miremos acá, esto que tenemos acá es un proceso de disolución. Aquí tenemos las moléculas, tenemos agua, ¿cierto? Moléculas de agua libres en este momento. Si yo agrego un soluto, en este caso agrego cloruro de sodio al agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que las moléculas de agua van a empezar a disolver los átomos de cloro y los átomos de sodio. Entonces, como hablábamos hace rato, los átomos de sodio pues se van a unir a la parte negativa de las moléculas del agua, ¿cierto? Y los átomos de cloro se van a unir a la parte positiva de las moléculas de agua y van a empezar a ocupar todas estas moléculas de agua
y el agua, el potencial hídrico va a empezar a disminuir, es decir, a volverse menos negativo, porque hay menos agua libre, menos agua disponible. Bueno, el potencial de presión. El potencial de presión es la variación del potencial hídrico debido a la presión que ejerce el agua dentro de las células. Es la presión ejercida por el protoplasto contra la pared celular. ¿Qué es el protoplasto? Pues todo lo que está por dentro de la célula. Entonces, miremos esta imagen que tenemos acá. Esta es una célula normal, ¿sí? Esta es su pared celular y esta que está acá adentro es su membrana celular. ¿Qué pasa? Cuando le ingresa agua a la célula, entonces ella se empieza a volver más turgente y el protoplasto empieza a hacer una presión contra las paredes de la célula. Entonces, entre más presión hace, pues se va a ver aumentado este potencial de presión, porque precisamente ese es este potencial de presión, el efecto, la presión ejercida por el protoplasto contra las paredes celulares. Si miramos esta celulita del lado de acá, entonces vamos a ver que la membrana celular se ha recogido, que la célula se ha recogido, que ella perdió agua y se empezó a recoger toda la célula, y todo este espacio que está acá, pues en todo este espacio no se está ejerciendo presión, por lo tanto aquí el potencial de presión es cero. ¿Por qué? Porque no se está ejerciendo presión contra las paredes celulares, porque la célula se deshidrató. Y acá, pues obviamente el potencial de presión es mucho más alto. Bueno, generalmente en las células vegetales tiene signo positivo, se refiere a la presión de turgencia, tiende a presionar o acercar las moléculas de agua, aumenta la energía libre del sistema cuando es positivo y la reduce si es negativo. ¿Por qué aumenta la energía libre del sistema? El hecho de que las moléculas, de que se ejerza una presión contra las membranas celulares, hace que las moléculas se muevan más. Y al generar esto, al hacerse presión y obligar a las moléculas que se muevan más, pues obviamente van a tener más energía. Entonces por eso dice que aumenta la energía libre del sistema cuando es positivo y la reduce si es negativo. Sigamos entonces. El potencial matricial o el potencial mátrico. ¿Qué es el potencial matricial? El potencial matricial es la variación del potencial hídrico debido a la tendencia de los sólidos a absorber, es decir, a retener el agua. En la célula expresa el efecto de los microcapilares y las superficies de las paredes y componentes celulares en la retención del agua. En las células es mínimo, entonces por eso en las células no se tiene en cuenta. Realmente, ¿dónde se tiene en cuenta ese potencial matricial? En el suelo, ¿sí? Aquí es donde se tiene en cuenta ese potencial matricial. Tanto así que el potencial del suelo es igual al potencial matricial. Porque los otros no tienen, digamos que el que tiene mayor efecto pues es el potencial matricial y el de solutos. Entonces, miremos acá la imagen y miremos a qué se refiere ese potencial matricial. Entonces, es que tanto las partículas que hay en el suelo van a amarrar las moléculas de agua y van a disminuir su energía libre porque les impiden que se muevan. Entonces, eso es el potencial matricial. El hecho de que las partículas que hay en el suelo amarren las moléculas de agua, pues porque a veces, no siempre, los elementos que hay en el suelo tienen unas cargas, y al tener unas cargas hace que digamos que amarran de alguna forma, por decirlo de alguna forma, a las moléculas de agua e impiden que las plantas la puedan tomar. Entonces, al impedir que las plantas la puedan tomar, pues obviamente esto no va a ser muy bueno para las plantas. Tiene un valor negativo, resta energía libre al agua por lo que les estoy diciendo, porque las partículas que hay en el suelo amarran las moléculas de agua y no les permiten que las plantas las puedan usar. Por lo tanto, disminuye el potencial hídrico. Es muy importante los tejidos deshidratados en semillas, células de paredes muy gruesas y en los suelos. Y es fundamental para el potencial hídrico del suelo, que les acabo de decir. El potencial de gravedad. Entonces, ¿qué es el potencial de gravedad? Es la variación del potencial hídrico debido a la gravedad.
Depende de la altura donde se encuentre el agua en relación a su nivel de referencia. Este potencial de gravedad tiene importancia o tiene incidencia en las plantas altas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá pasto o una plantica aquí pequeñita, entonces esta planta no se va a ver afectada por el potencial de gravedad, porque es la fuerza que ejerce precisamente la gravedad a medida que un árbol va siendo más grande, ¿sí? A medida que el árbol va creciendo más, pues obviamente la gravedad va a tender a amarrar, las fuerzas de gravedad tienden a amarrar las moléculas de agua al suelo y eso va a hacer que el potencial tienda a disminuirse un poquito. Pero entonces va a tener incidencia solamente en las partes, ya en los árboles grandes y en las partes pues ya más altas del árbol. Entonces, si miramos acá, a medida que vamos avanzando en el potencial en altura, entonces miramos el potencial de gravedad que en la parte de abajo es 0, 0, 0, 0 y ya empieza más o menos cuando el árbol ya está como un poco más alejado del suelo a tener un valor significativo. Entonces miremos esto acá, una distancia vertical de 10 metros se traduce en un cambio de 0.1 megapascales en el potencial hídrico. Entonces el árbol deberá tener más de 10 metros para que tenga una incidencia. En las células vegetales se obvia, pues si una célula vegetal está pegada a otra célula, pegada a otra célula, pegada a otra célula, y yo voy a analizar el potencial hídrico de esta célula que está aquí, pues obviamente yo no voy a tener en cuenta el potencial de gravedad, porque no, el potencial de aquí va a ser el mismo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces el mismo de esta célula, el mismo de esta célula, porque están a la misma distancia del suelo. Entonces por eso en la célula se obvia. Entonces, esto que tenemos acá, pues es como un cuadro que nos da algunas referencias de algunos datos del potencial hídrico general de la célula, y acá están los potenciales pues en los que hacen parte del potencial hídrico, el potencial de presión, el de solutos, el de gravedad. Entonces miremos el potencial hídrico en la planta en general, o sea, miremos la planta en general. Por acá tenemos el suelo, ¿cierto? Por acá tenemos el suelo adyacente a la raíz, por aquí tenemos la raíz, las vacuolas de las células de las raíces, por acá tenemos el xilema de la raíz, acá el xilema de la hoja, por acá tenemos el mesófilo, las vacuolas del mesófilo ya dentro en las hojas, las células guarda del mesófilo, el espacio de aire que hay por debajo de los estomas, y ya está en la parte de afuera. Entonces, si miramos el potencial hídrico, vamos a ver que va de menos 0,3, 0,5, 0,6, 0,6, 0,8, 0,8, 0,8, va disminuyendo a medida que vamos avanzando pues en altura en el árbol, y ya cuando llegamos acá es cuando el agua ha pasado al aire. Entonces por eso es que se disminuye tanto, porque el agua cuando está en estado gaseoso tiene un potencial hídrico muy bajo, porque las moléculas de agua están muy dispersas y son muy difíciles, pues ya su energía libre digamos que no se ha visto muy disminuida porque no se puede usar. Entonces por eso está tan bajito. A medida que vamos aumentando en la altura del árbol, pues el potencial hídrico va siendo más negativo y más negativo y más negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay menos energía libre, que el agua está menos disponible. Si miramos el potencial de presión, si miramos pues los otros potenciales son los que al sumarse pues dan el valor del potencial hídrico. Bueno. ¿Qué factores afectan el potencial hídrico? Entonces, los factores que lo van a afectar pues van a ser la temperatura, la presión y la concentración de los solutos. ¿Por qué la temperatura? Porque cuando yo aumento la temperatura, aumento la energía cinética de las moléculas de agua. Les estoy proporcionando más energía a las moléculas de agua, y al proporcionarle más energía, pues ellas tienen más capacidad de movimiento y van a tener mayor potencial hídrico. La presión, ¿por qué? Pues porque lo que les expliqué hace rato, que al
al aumentar la presión en las moléculas, ellas van a verse obligadas a moverse más, entonces eso aumenta el potencial hídrico. Y la concentración de solutos disminuye el potencial hídrico. ¿Por qué lo disminuye? Pues por lo que les explicaba hace rato, porque los solutos lo que hacen es ocupar las moléculas del agua, y al ocupar las moléculas del agua pues impiden que las moléculas estén disponibles, por lo tanto disminuye el potencial hídrico. ¿Cuál es la importancia de ese potencial? Entonces la importancia es porque el potencial hídrico determina la dirección y la magnitud del flujo del agua. ¿Por qué? Porque el agua se mueve desde donde hay un mayor potencial hídrico hacia donde hay un potencial hídrico más bajo. Es decir, de donde hay más agua, digamos que donde hay agua disponible o agua libre, que tiene una energía libre más alta, hacia donde hay agua menos disponible o que tiene menos energía libre. Entonces quiere decir que el agua va pues donde se necesita. Entonces por eso el potencial hídrico se mueve, por eso el potencial hídrico determina la dirección y la magnitud del flujo del agua. Indica el grado de hidratación de los tejidos y afecta todos los procesos fisiológicos, obviamente, porque pues estamos hablando de que todos los procesos fisiológicos están, digamos que se desarrollan gracias al agua. Bueno, aquí como para tener en cuenta y como para recordar, el máximo valor del potencial hídrico es 0. El potencial hídrico siempre es un número negativo, a excepción del agua pura en las plantas, ¿no? El potencial de solutos siempre es negativo y le resta energía libre al agua. El potencial de solutos del agua pura es 0. El potencial de presión es positivo en células vivas y sanas y negativo en células del xilema en condiciones de transpiración, y es 0 cuando la célula está plasmolizada. Entonces esto como noticas para tener en cuenta. El movimiento del agua en las células vegetales. El agua siempre se mueve de donde hay un mayor potencial hídrico hacia donde hay un menor potencial hídrico, es decir, donde es más negativo. Es decir, que se mueve desde donde hay más agua disponible a donde hay menos agua disponible. Donde hay agua que tiene más energía libre a donde hay agua que tiene menos energía libre. Es decir, que se mueve donde se necesita. Y el potencial de las células vegetales depende del potencial de solutos y el potencial de presión. Los otros, como miramos hace rato, se desprecian en las células vegetales porque son demasiado chiquitos. El potencial de gravedad dijimos que no se tenía en cuenta, y el potencial matricial tampoco se tenía en cuenta en las células vegetales porque no tenía sentido, porque eran demasiado pequeñitos, entonces tienden a ser 0, entonces por eso no se tienen en cuenta. Entonces, el potencial como les acabo de decir, el potencial en las células depende del potencial de solutos y el potencial de presión. ¿Qué era el potencial de solutos? Pues la cantidad de solutos que hay diluidos en agua y que disminuyen el potencial hídrico, ¿cierto? Y el potencial de presión, que es el que le da la turgencia a la célula y que aumenta el potencial hídrico, ¿cierto? Entonces el potencial de la célula es igual al potencial de solutos más potencial de presión. Entonces, si tenemos una célula que en el potencial de solutos tiene menos 5 bar y en el potencial de presión tiene 2 bar, pues el potencial hídrico sería menos 5 más 2, ¿cierto? Y el potencial hídrico terminaría siendo menos 3 bar. Como el potencial de la célula es igual al potencial de solutos más el potencial de presión, en las células donde no se está ejerciendo presión, en las células que no están plasmodelizadas, podemos decir que el potencial de las células es igual al potencial de soluto, ¿cierto? Y ese potencial de soluto lo podemos hallar de esta forma, ¿sí? Entonces, el potencial de soluto es igual a menos I, que ese menos I es una constante de ionización de la solución. ¿Qué quiere decir ionización? Pues que un soluto que se ha formado por un enlace iónico, cuando está en solución
se separan, ¿cierto? Como por ejemplo el cloruro de sodio, se ionizan. Entonces, entre más se ionicen, pues la constante de ionización va a ser mucho más alta. Entonces tenemos acá una constante de ionización de 1.8 para una solución de sal de cloruro de sodio en agua. Y tenemos una constante de ionización de 1 para una solución de azúcar en agua. Entonces, como en la parte de acá arriba el cloruro de sodio en agua se ioniza muchísimo, es decir, que se separan completamente los iones, ¿cierto? En cationes y aniones, estos son los Cl-, estos son los Na+, cationes y aniones. Entonces esa constante de ionización va a ser más alta, ¿sí? Porque se ioniza mucho. En el caso de las moléculas de azúcar, como la ionización es más baja, pues entonces la constante de ionización va a ser más bajita. La R entonces es la constante general de los gases, que equivale a 0,82 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, o 0,083 litros por bar por Kelvin por mol, o 0,0082 pascales por Kelvin por mol. Sobre Kelvin por mol. La T, que es la temperatura, pero en Kelvin. Recuerden que Kelvin igual a grados centígrados más 273 cuando se la dan en grados centígrados. Y la C, que es la concentración, moles de soluto por litro de solución, concentración molar en este caso, no molar como la que vimos hace rato, sino molar. Entonces miremos este ejemplo. Dice, la concentración molar de una solución de azúcar en agua que se encuentra en un beaker es de 0.2 molar. 0.2 molar. Calcule el potencial de solutos a 22 grados centígrados. Estos 22 grados centígrados, entonces primero tengo que convertirlos a Kelvin porque la fórmula me la están pidiendo en Kelvin. Entonces, esto en Kelvin es igual a 295 Kelvin. Ahí lo hacen con la fórmula. Y entonces me dice, tengo acá una solución, el soluto, que es el azúcar, ¿sí? Lo agrego en el agua, se me disuelve y esto me queda a 0,2 molar. ¿Qué potenciales van a tener incidencia aquí? Acá tenemos el potencial hídrico, que es igual a potencial de solutos, más potencial de presión, más potencial matricial, más el potencial de gravedad que faltó aquí. Este no lo uso, no tiene incidencia, este no tiene incidencia. El potencial de presión tampoco, porque no se está ejerciendo presión por ningún lado, o sea que solamente sería igual al potencial de solutos. El potencial de solutos es igual a menos I por R por T por C, y simplemente lo que hago, como ya tengo los datos, pues simplemente reemplazo. Ya sabemos, en la imagen anterior miramos que la constante de ionización de este caso, la sacarosa, es de 1, entonces menos 1 por la R, que es 0,083 litros por bar sobre Kelvin por mol, por la temperatura que dijimos que tenemos que darla en Kelvin, 295 Kelvin, por la concentración, que es 2 mol por litro, ¿sí? Concentración molar, 0.2 molar es mol por litro. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cancelar unidades. Mol que está abajo se cancela con mol que está arriba, Kelvin que está abajo se cancela con Kelvin que está arriba, litros que está arriba se cancela con este litros que está abajo, y solamente me quedan bares. Entonces, quitando todo esto, simplemente me va a quedar los números para la multiplicación y finalmente me dio menos 4,90 bares. ¿Sí? Entonces, este sería el potencial hídrico de la solución, el potencial de solutos de la solución. Ahora, como dijimos que los otros, bueno, más el potencial de gravedad, que los otros se cancelan, entonces sería el potencial de solutos, que es lo que me dio acá arriba, ¿cierto? Más el potencial de presión, que es 0, más el potencial matricial, que es 0, más el potencial de gravedad, que es 0. Entonces el potencial hídrico va a ser esto, que es lo mismo que el potencial de solutos en este caso. Este diagrama de Hofler es un diagrama que explica el potencial hídrico, que explica cuál es la relación, pues, del potencial hídrico con la turgencia de la célula. Entonces, si vemos acá tenemos una célula plasmolizada. ¿Qué quiere decir plasmolizada? Que perdió agua, ¿cierto? Y
que se recoge completamente, que se recoge la membrana y no está realizando presión contra las paredes celulares. Por lo tanto, aquí el potencial de presión es cero. Entonces, si miramos la gráfica, ¿cierto? El potencial de presión empieza a tener valor desde aquí en adelante, desde este punto en adelante, que es cuando empieza la célula, cuando ya se llena de agua, ¿sí? Y empieza a ejercer presión. Entonces, a medida que vamos hacia acá, la célula se va llenando más de agua y la membrana celular va a chocar contra la pared celular y va a empezar a ejercer una presión contra la pared celular. Entonces, a medida que vamos avanzando hacia acá, el potencial de presión va a ser mayor, porque se está ejerciendo más presión contra la pared celular, ¿cierto? Y si nos vamos hacia acá, el potencial de solutos va a ser más negativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se va concentrando más, se van concentrando más los solutos, porque se pierde agua, porque la célula pierde agua, se plasmoliza, y a medida que pierde agua, pues los solutos, que digamos acá estaban de esta forma menos concentrados, como se pierde agua, entonces los solutos van a quedar mucho más concentrados y va a haber menos energía libre y el potencial de solutos va a ser más negativo. Entonces eso es lo que me dice el diagrama de Hoffler, que hacia acá pues no vamos a tener en cuenta el potencial de presión y que el potencial de solutos pues tiende a ser más negativo porque el agua va a estar menos disponible. Entonces el diagrama muestra las interrelaciones entre el potencial de presión, potencial de solutos y pues ya el potencial hídrico, que es la sumatoria de los dos, a medida que se modifica el volumen del protoplasto. Ya dijimos que el protoplasto es todo lo que tiene por dentro la célula. Al aumentar entonces a mayor volumen, mayor turgencia celular, y el potencial hídrico pues es igual a cero y tiene un potencial de presión máximo. Entonces, a medida que aumenta el turgor, que la célula está más llenita, pues ejerce más presión, el potencial de presión va a ser máximo. Cuando se disminuye el volumen, entonces disminuye la turgencia de la célula y el potencial de presión va a ser mínimo, el potencial hídrico entonces es menor que cero. El potencial de presión adquiere valores positivos siempre que la vacuola ejerza una presión sobre las paredes circundantes. Si disminuye el agua de la célula, la vacuola se contrae, disminuye la turgencia celular, es decir, lo que está pasando acá, ¿cierto? El potencial de presión es igual a cero porque ya no se está ejerciendo presión y se da una plasmólisis. La célula se plasmoliza, se recoge toda. La vacuola deja de presionar las paredes. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el diagrama de Hoffler. Entonces, vamos a ver cómo es el movimiento del agua en las células vegetales. Cuando un tejido vegetal se encuentra en contacto con un medio que lo rodea, las células se pueden encontrar en tres estados osmóticos dependiendo de cuál sea el potencial de solutos del medio externo. Entonces, el medio hipotónico, isotónico e hipertónico. Vamos a ver uno por uno. Entonces, en el medio hipotónico, la concentración de solutos en el medio es menor que en la célula. En consecuencia, como la concentración de solutos es menor, ¿sí? Entonces, en consecuencia, el potencial de solutos en el medio es mayor, es decir, menos negativo que el de la célula. Por lo tanto, al ser el potencial de solutos en el medio mayor que el de la célula, el potencial hídrico en el medio es mayor, ¿cierto? Menos negativo que el de la célula y por lo tanto el agua se mueve desde el medio hacia la célula, ¿sí? Entonces, vamos a hacer pues como el ejemplo. Tenemos acá un medio hipotónico, ¿cierto? En comparación con una celulita que yo tengo acá. Esta es mi célula. El medio es hipotónico, quiere decir que está menos concentrado que la célula, ¿cierto? Y la célula está mucho más concentrada en un soluto determinado. Entonces, ¿qué hace el agua? Recordemos que cuando miramos la ósmosis, dijimos que el agua se mueve desde donde esté menos, digamos que donde haya menor concentración de soluto, donde hay más concentración de soluto. Entonces, como siempre tienen a igualarse las concentraciones, el agua va a ingresar en la célula
y va a hacer que se aumente la turgencia de la célula y la célula se hincha, ¿sí? Hasta que se igualen, hasta que la concentración dentro de la célula sea la misma concentración que fuera de la célula, ¿sí? Entonces por eso dice acá que el potencial de solutos en el medio es mayor, menos negativo que el de la célula. Por lo tanto, como el potencial de solutos pues es mayor, el potencial hídrico, que es lo mismo, es mayor, y por eso el agua se mueve del medio hacia la célula. Isotónico. ¿Qué es un medio isotónico? Un medio isotónico es un medio en el que la concentración de solutos en el medio es igual al de la célula y en consecuencia el agua lo que hace es entrar y salir, entrar y salir. Entonces tenemos acá un medio isotónico y tenemos acá nuestra celulita. La concentración entonces va a ser la misma por dentro y por fuera. Entonces el agua lo que hace es entrar y salir de manera constante, ¿sí? Eso es isotónico. En este medio entonces el potencial de solutos en el medio es igual que el de la célula, por lo tanto el potencial hídrico del medio es igual que el de la célula y por lo tanto el agua se mueve de la célula al medio en la misma magnitud que del medio a la célula. El movimiento neto del agua es cero. Y el medio hipertónico. Entonces ya miramos el hipotónico, el isotónico, vamos a ver el hipertónico. En el hipertónico la concentración de solutos en el medio es mayor que en la célula. En consecuencia, el potencial de solutos en el medio es menor, es decir, más negativo que en la célula. Por lo tanto, el potencial hídrico en el medio es menor, es decir, más negativo que el de la célula, porque pues el potencial de solutos es igual que el potencial hídrico, como ya miramos hace rato en una solución. Por lo tanto, el agua se mueve desde la célula al medio, porque su potencial hídrico es mayor. Entonces tenemos acá una solución, ¿cierto? Esta es hipertónica. ¿Qué quiere decir hipertónica? Quiere decir que acá está muy concentrado un soluto determinado y que en la célula su concentración es bajita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua tiende a salir de la célula para igualar concentraciones hasta que la concentración interna de la célula, la concentración de la célula sea igual que la concentración de la solución que está en la parte de afuera y que los potenciales hídricos sean los mismos adentro y afuera, ¿sí? Entonces, el agua se mueve de la célula al medio. Tenemos entonces acá los tres medios, hipotónico, isotónico, hipertónico, y tenemos las células. Entonces, la célula, una célula que tenemos en un medio hipotónico, dijimos que el agua tiende a ingresar a la célula para igualar concentraciones y digamos que hacer que la concentración de la célula sea más bajita e ingresa hasta que el potencial hídrico de la célula sea el mismo que el potencial hídrico del medio. En el caso del medio isotónico dijimos que el agua entra y sale porque el potencial hídrico interno es igual al potencial hídrico de afuera, ¿cierto? El potencial hídrico de la célula es igual al potencial hídrico de la solución. Y en el caso de una solución hipertónica, recuerden que la solución hipertónica es la que está muy concentrada en la parte de afuera, entonces el agua sale hasta que la concentración, hasta que el potencial hídrico interno de la célula sea igual al potencial hídrico externo de la solución. Entonces en este caso la célula se plasmoliza, se recoge completamente porque ha perdido muchísima agua, ¿sí? Porque necesita que se concentren los solutos que tiene internamente para que queden iguales a la concentración del soluto de afuera, ¿sí? En el primer caso, en el hipotónico, entonces la célula se vuelve turgente, se vuelve llenita y el potencial de presión empieza a aumentar porque se empieza a ejercer presión sobre las paredes celulares. Esta imagen, pues la imagen que vimos hace un rato, que ya se las expliqué. Entonces tenemos acá una célula normal, una célula turgente, ¿sí? Que es una célula en la que las paredes, que se ha llenado de agua,
y que la membrana celular está ejerciendo presión sobre la pared celular, el agua interna está ejerciendo presión. Y acá tenemos una célula plasmolizada o con plasmólisis incipiente que ha perdido agua y por lo tanto, miren, todos estos espacios pues son espacios en donde nos está ejerciendo presión sobre la pared celular. Aquí el potencial de presión es nulo, cero. No hay presión. Y esta pues es una imagen ya de una fotografía de células de Elodea. La primera está acá pues en una situación de turgencia. Si miramos las celulitas, entonces están completamente turgentes, llenitas de agua. Y acá unas células plasmolizadas. Entonces esto, miren cómo se ha recogido cada una de las celulitas. ¿Sí? Esto es lo que ustedes miraron en el laboratorio. Entonces estos son pues como, digamos que para que tengan una idea de las del potencial hídrico de las células en plasmólisis y en turgencia. Entonces una célula plasmolizada tiene un potencial hídrico de menos 1,6, ¿sí? Que es la sumatoria pues de estos dos. Como está plasmolizada, recuerden que todo el citoplasma está recogido, por lo tanto el potencial de presión es cero, ¿cierto? Y el potencial de solutos es el que va a tener ahí un valor, entonces el potencial hídrico sería igual a esto más esto, ¿cierto? En cambio una célula que está turgente, en el caso de una célula turgente el potencial hídrico tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque el potencial de presión empieza a aumentar. Como empieza a aumentar y el potencial hídrico, y este es positivo, y el potencial hídrico es la sumatoria de estos dos, de este más este, pues entonces tiende, aquí sería cero. Bueno, entonces miremos, el agua se mueve libremente a través de la pared y la membrana celular, pero los solutos no. Esto es el concepto de ósmosis que vimos hace un rato. Entonces de esto hemos estado hablando desde hace rato, que quien se puede mover hacia, que puede ingresar a la célula y salir fácilmente es el agua, no los solutos. Entonces quien se encarga de hacer que las concentraciones dentro y fuera de la célula sean la misma es el agua. Tenemos por acá una célula vegetal, este es su núcleo, esta pues es su vacuola, ¿cierto? Acá tenemos la vacuola, por acá tenemos la pared celular, esta que está acá, la pared, la que está por fuera, y acá tenemos la membrana celular, la membrana citoplasmática, esta que está aquí, ¿sí? Para que me lo reconozcan para el ejercicio. Dice acá, ¿cómo varía el potencial hídrico de una célula plasmolizada, es decir, que está recogida, si se sumerge en agua pura? Entonces tenemos una célula que tiene un potencial de solutos de menos 0,732 megapascales. Un potencial de presión de 0 porque no está ejerciendo presión sobre las paredes celulares. Por lo tanto, el potencial hídrico es igual a menos 0,732 porque es la suma de estos dos, ¿cierto? El agua pura tiene un potencial hídrico pues de 0, ¿sí? Ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, si yo ingreso la célula, si la meto en agua, ¿qué es lo que va a pasar? Como el potencial hídrico interno es de menos 0,732 y el potencial externo es igual a 0, entonces va a empezar a ingresar agua hasta que el potencial de presión llegue a 0,732 para que sumando este más este me dé 0 y el potencial de la célula sea igual al potencial del agua. Entonces hasta que se igualen las dos concentraciones, hasta que se igualan los dos potenciales va a empezar a ingresar agua y me queda una célula turgente. Si ingresamos a esa célula, la celulita de la que estábamos hablando, en una solución de sacarosa que tiene un potencial hídrico, de menos 0,244 megapascales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Al sumergir la célula en una solución de sacarosa, va a empezar a ingresar sacarosa hasta que el potencial hídrico llegue al valor del potencial hídrico de la sacarosa. Entonces va a aumentar el potencial de presión hasta que la suma de estas dos me dé menos
0,244 megapascales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues yo lo único que hago es aplicar fórmulas. Entonces, el potencial hídrico es igual a potencial de solutos más el potencial de presión, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? ¿Qué valores tenía? Tenía el potencial hídrico final, ya sabía que tenía que llegarme a menos 0,244, ¿cierto? Igual, el potencial de solutos es igual a menos 0,732 más el potencial de presión, que es el que tengo que hallar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente despejo. Entonces, el potencial de presión sería igual a menos 0,244, esto está restando, pasa a sumar 0,732 y esto me daría 0,488, que sería igual al potencial de presión, que es este valor que tenemos acá. Simple. Ahora, esa celulita que tengo en el ejercicio anterior, que es una célula turgente, ¿cierto? Que me dio un potencial hídrico de menos 0,244 megapascales después de haberla metido en una solución de sacarosa, la vamos a meter en una solución de sacarosa que tiene un potencial de solutos de menos 0,732, ¿cierto? Por lo tanto, un potencial hídrico de menos 0,732. ¿Por qué? Pues porque es igual a la sumatoria de este más este, y este es 0. Entonces, una solución de sacarosa que tiene un potencial hídrico igual a menos 0,732 megapascales. ¿Qué le va a pasar a la célula? A la célula, cuando yo la sumerjo en la solución de sacarosa, ella va a empezar a perder agua. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hasta, está en menos 0,244 y tiene que llegar a menos 0,732, quiere decir que tiene que salir agua para que ella se plasmolice y el potencial de presión sea 0, ¿sí? O lo pueden hacer despejando la fórmula como miramos en el ejercicio anterior. Entonces, finalmente, si el potencial de presión llega a 0, ¿cierto? El potencial hídrico sería igual a la sumatoria del potencial de solutos, que es menos 0,00732, más el potencial de presión, esto es más, perdón, más el potencial de presión, que es 0, entonces el potencial hídrico me daría igual a menos 0,732 megapascales. Si lo hacen despejando la fórmula, pues igual. Dice acá, si una célula completamente turgente se coloca en un medio hipertónico de sacarosa de potencial hídrico menos 0,6, ¿cómo será el movimiento del agua? ¿Cuál será el potencial hídrico de la célula al alcanzar el equilibrio? Entonces metemos una célula turgente, es decir, una célula que está llenita, ¿cierto? Que está ejerciendo mucha presión sobre las paredes celulares. La ingresamos en una solución de potencial hídrico igual a 0,6. ¿Qué le va a pasar a la célula? Entonces, al ingresarla, empieza a salir agua hasta que el potencial hídrico de la célula, el potencial hídrico de la célula se iguale al potencial de la solución. Dice el ejercicio, una célula completamente turgente se coloca en un medio hipertónico, ¿sí? Ahí está la clave. Me están diciendo que el medio es hipertónico, es decir, que el medio está muy concentrado, ¿cierto? Como el medio está muy concentrado, pues va a salir agua para que el interior de la célula, al salir agua, se concentre. Entonces, y la concentración entre los dos sea la misma. Entonces, la célula se va a plasmolizar y el potencial hídrico tiene que ser el mismo porque salió pues suficiente cantidad de agua para que se concentraran los solutos, y el potencial de presión tiende, o sea, el potencial de presión entonces sería 0 en este momento. Bueno, en la siguiente tabla pues hay unos valores del potencial de solutos y potencial de presión de varias células expresados en bares. Calcular el valor del potencial hídrico y ponerlo en la casilla correspondiente e indicar el estado del volumen celular en la última casilla de cada columna. Entonces acá tenemos
el potencial de solutos y potencial de presión. El potencial hídrico entonces es la suma de los dos. En este caso el potencial hídrico sería menos 7, ¿cierto? Porque es la suma de los dos. En este sería menos 12, ¿cierto? En este sería menos 8, en este sería menos 9, en este sería menos 9, si no estoy mal, en este sería menos 6, en este sería menos 12 y en este sería 0, ¿sí? Dice acá, estas mismas células, las células de allá arriba, se ponen en una solución cuyo potencial hídrico es igual a menos 9 bares. Indicar los valores de cada potencial hídrico, así como el intercambio neto de agua que se produce para alcanzar el equilibrio, entrada y salida, o si no hay. Entonces, miremos acá. Ya tenemos aquí los valores que nos dieron en la anterior, ya los coloqué acá, menos 7, menos 17, y dice que se sumergen las celulitas, se ponen en una solución con un potencial hídrico de menos 9 bares. Entonces acá tenemos el potencial hídrico final. ¿Qué le va a pasar a la célula? Es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a ingresar o va a salir agua de la célula? ¿Cierto? En este caso, el primer ejemplo, que dice que de menos 7 pasa a menos 9. Este ejemplo no es posible, porque por mucho que el potencial de presión empiece a disminuir, tiende a ser 0. O sea, va a llegar el momento en el que sea 0, que no se está ejerciendo ninguna presión, y lo mínimo que puede dar es menos 7, no puede dar menos 9, ¿cierto? En este caso, en la primera célula. Bueno, entonces para allá el segundo, habíamos dicho que la fórmula del potencial hídrico es igual al potencial de solutos más el potencial de presión. Como el que tenemos que hallar es el potencial de presión, entonces lo que hacemos es simplemente despejar. Potencial hídrico, potencial de soluto sería menos potencial de soluto igual a potencial de presión. Entonces el potencial de presión sería igual al potencial hídrico menos el potencial de solutos. Entonces potencial de presión sería igual, el potencial hídrico en este caso es menos 9. Menos, y el potencial de soluto es menos 17. Entonces sería potencial de presión igual a menos 9, menos por menos es más, 17. Y 17 menos 9, pues 9 sería 8. Entonces el potencial de presión sería igual a 8. Entonces aquí sería 8. Y en los otros serían 10. Aquí sería 1. Aquí sería 0. En el siguiente sería 15 menos 9. Bueno, sería 6. En este sería 0. Aquí sería 4. Y aquí sería 0. ¿Qué va a pasar con las células? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿cómo se da el intercambio de agua? Según los valores que tenemos del potencial de presión, quiere decir que en estos casos, por ejemplo, aquí no pasa nada. Es decir, aquí ingresa y sale. Porque el potencial teníamos que poner, porque no, aquí no, simplemente no va a cambiar porque el potencial de presión no cambió. En esta, por ejemplo, que el potencial de presión cambió, que pasó a más 4, quiere decir que ingresó agua a la célula. En este no, nada, en este no pasó nada, en este ingresó agua a la célula, en este ingresó agua a la célula, en este ingresó agua en la célula, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo se mueve el agua en la planta? Esta imagen pues ya la miramos hace un rato y
el agua en la planta se mueve con un continuo suelo, raíz, planta, atmósfera. ¿Qué es eso? Entonces, el agua ingresa desde el suelo hacia la raíz, ¿cierto? Y si miramos los potenciales hídricos van cambiando a medida que vamos ascendiendo pues en el árbol. El potencial hídrico del suelo tenemos aquí que es 0,01 megapascales, que va de menos 0,01 a menos 0,1. Ya en la raíz va de menos 0,1 a menos 0,51. Si seguimos ascendiendo, en el tallo es de menos 0,2 megapascales. Si seguimos ascendiendo, en la hoja es de menos 1 a menos 4 megapascales. ¿Cierto? Entonces se va haciendo más negativo a medida que vamos ascendiendo desde la raíz hacia las hojas, se va haciendo más negativo, es decir, que el agua va perdiendo energía libre a medida que vamos ascendiendo, porque se va viendo, el agua se va ocupando en diferentes tareas que tienen que hacer dentro de la planta. Y cuando ya pasa el aire, pues obviamente la energía libre es muchísimo menor, porque en el aire las moléculas no están disponibles. Acá hay una molécula, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra, pues obviamente van a estar mucho menos disponibles. Entonces ese es el continuo suelo, raíz, planta, atmósfera. Acá también podemos mirar, a este lado podemos mirar los potenciales hídricos y vemos cómo van cambiando. En el suelo entonces menos 0,3, menos 0,5, ya en la raíz, cerca a la raíz, menos 0,6, en el xilema de la raíz, menos 0,8, en el xilema del tallo, en las hojas menos 0,8 y ya en el aire entonces es muchísimo más bajo. ¿Sí? Ese es el continuo suelo, raíz, planta, atmósfera.